Continuamos con este diplomado de pediatría. En este momento queremos invitarlos a este nuevo tema que se llama Manejo Inicial del Paciente Intoxicado Pediátrico y Adolescente. Soy Luis Eduardo Vargas, yo soy médico, especialista en medicina de emergencias, con un magíster en educación mediado por TIC. No tengo ningún conflicto de intereses, pero si quieren revisar alguno pueden revisar mi perfil de LinkedIn. Un poquito de historia, que hay que conocerla, y en la parte toxicológica hablaríamos que tal vez las primeras veces hacia 1400 empezamos a hablar con Paracelso, donde empieza a describir el problema de los toxidromes y toda aquella presentación toxicológica de los pacientes. Más o menos en 1600 empiezan a describirse ya cuáles son las características de la emetina como un fármaco inicial que se usó para revertir intoxicaciones. Más o menos hacia 1800 empezamos a ver la eficacia de los catárticos. Posteriormente empiezan a describirse parte de los toxíndromes toxicológicos hasta que más o menos hacia ya 1800 es donde tenemos estructurado y empiezan a aparecer los primeros textos. Entonces, entrándonos en el tema del manejo básico del paciente intoxicado y los síndromes toxicológicos, vamos a comenzar con unos dogmas o unas reglas principales en toxicología. Lo primero, trate el paciente, no el tóxico. Usted no puede tratar al paciente al intoxicado del metanol, al intoxicado del colinérgico. Usted trate al paciente, porque además nunca va a saber qué realmente fue lo que tomó. No sabe si combinación de algunas cosas, y los pacientes tienen la mala costumbre de tomar muchas cosas y no un solo fármaco. Segundo, siempre piense en el manejo inicial de ese paciente. Por lo tanto, independientemente de qué características toxicológicas tenga, usted empieza por la vía aérea, sigue por una parte ventilatoria, mire toda la parte circulatoria y el estado hemodinámico para continuar luego la parte neurológica y luego la evaluación secundaria. Tercero, siempre dé medidas de apoyo. Si el paciente tiene una característica, digámoslo así, toxicológica grave, usted tiene que apoyar en lo que usted ha aprendido en este curso y en su vida diaria. Apoye la vía aérea, apoye si tiene un problema respiratorio, apóyelo. Si hay un problema circulatorio, apóyelo. Si tiene una arritmia, trate la arritmia. Entonces, es importante. Algo que tenemos todos claro en medicina, primum non nocere, primero no haga daño. Si usted cree que alguna acción, algún tratamiento puede hacer más daño al paciente, no lo utilice. Lo mejor es que utilice alguna otra cosa. Mire, en cada acción el beneficio versus el riesgo. Sí, vamos a hablar luego de carbón activado, pero vamos a ver en qué escenarios es bueno y en qué escenarios no es nada bueno usarlo. Y tenga clarísimo y conozca los antídotos específicos. En la historia toxicológica unos datos importantísimos. Averígüele a la mamá, a los papás de ese niño, a la cuidadora, ¿qué le pasó? ¿Sí? ¿Fue accidental? ¿Fue intencional? ¿Él tenía ganas de tomar sus medicamentos? ¿Hay algún gesto suicida en la conducta que tomó? ¿Cuál fue la ruta de exposición? ¿Lo inhaló? ¿Se lo tomó? ¿Se lo untó o se cayó en algún lugar que contenía ese tóxico? ¿A qué hora ocurrió? Es importantísimo tener en cuenta hace cuánto ocurrió para saber cómo podemos manejar las diferentes intervenciones de descontaminación. ¿Cuál fue la causa probable? O sea, ¿qué se tomó? Unas tabletas de acetaminofén, unas tabletas de tricíclicos, alguna sustancia que encontró en la cocina y cómo encontraron al paciente. Muy bien. Y dentro de la misma historia toxicológica importante tratar de indagar los mayores datos que pueda usted de la persona que lo lleva o del mismo paciente. O sea, ¿qué medidas intentaron en casa? En nuestro país y en varias regiones de Colombia sabemos que existen algunos tratamientos tradicionales que la gente usa. De pronto no, intentó inducir el vómito o será que le puso un gajo de cebolla para tratar de hacer que vomitara o algo así. Eso hay que averiguarlo. ¿Qué síntomas presentó inicialmente? ¿Estuvo primero agitado, vomitó o al contrario somnoliento? ¿Qué pudimos encontrar en ese caso? Revísenle bien las maletas que traiga, todos los paquetes, trae consigo alguna sustancia. A veces estos muchachos que nos llegan adolescentes tienen otras sustancias de lo que estaban ingiriendo. O si estaba con un grupo de muchachos, ¿qué estaban haciendo? ¿Estaban consumiendo alguna sustancia en común? Saben ustedes que hoy día los famosos brownies de cannabinoides que están teniendo y el tipo de celebraciones que hacen, todo esto hay que averiguarlo. ¿Fue en la casa o fue en el lugar del trabajo, en el caso de los adolescentes o en el estudio? Eso también hay que indagarlo.
Importante también, si logra conocer las sustancias, mire, dígale a la familia, tráigase por favor y revise todas las cajas, todos los paquetes. Miren si en las mesitas de noche los padres, los tíos o los abuelos donde guardan medicamentos falta alguna cosa. Miren si en la cocina puede haber muestras de que destapó algún frasco, alguna sustancia. Si tiene alguna sustancia identificable, por favor que le digan de qué se trata. Si no es identificable, que por lo menos la traigan para poder conocer de qué se trata. Y es importante que nos informen cuál es el tiempo estimado desde la exposición. Ahora, ¿por qué se intoxican los niños? ¿Por qué se intoxican los bebés o los adolescentes? Los niños son muy activos, los niños tienen una curiosidad innata y quieren ir conociendo, y muchos conocen el mundo a través de su boca. Entonces, muchas veces, y gran parte de los bebés es accidental. Y el gran problema es los padres, y el gran problema es que envasaron ese detergente que quedó un poquito en una botella de una gaseosa, una bebida que tenían ahí, y el niño lo asume con algo de bebida y se lo va a ingerir sin ningún riesgo, sin saber qué pasa. Es importante saber eso. También muy bien es qué tantas precauciones o dónde tiene acceso al niño, porque a veces no saben qué consumió, pero cuando hacen un recorderis, resulta que sí, que las botellas de detergentes en la cocina están en el gabinete de abajo donde el niño puede accederlo. Entonces todo eso hay que mirarlo. También, y mirar en la edad del niño, qué tanto accede el gateador, a qué sustancias puede acceder y a qué altura, el mayor a qué va a acceder. Ya un niño adolescente con capacidad de raciocinio y decisión pudo encontrar otras cosas, y si fue intencional o no. ¿Por qué se intoxican los niños? Importante también en los adolescentes es si tiene alguna historia previa de consumo de medicamentos. Si hay alguna historia previa de algún consumo de sustancias ilícitas, o estaríamos hablando también tabaco, alcohol, drogas psicoactivas, algunos hobbies especiales que tenga, su grupo de amigos, algún tipo de consumos que frecuenten o que conozcamos. Resulta que tenemos medicamentos en la casa, personas que consumen algún medicamento y podría haber tenido facilidad de tomarlo. ¿Será que en los bolsillos encontramos algunas bolsas o alguna sustancia? También tener muy en cuenta el síndrome de Munchausen en los niños, porque esto puede ser una forma de descubrir este tipo de patologías y en qué actividades estaba el paciente las 24 horas previas. Ahora, pregunte muy bien dónde lo ingirió, dónde estaba el niño, porque es que gran parte de las sustancias tóxicas que tenemos en casa están o en las cocinas o en los garajes. Entonces hay que mirar dónde pudo consumirlo para saber qué tipo de sustancia. La gráfica que les estoy mostrando ahí, ustedes nos pueden ver en la diapositiva que realmente hacia el 27% de las sustancias tóxicas se pueden encontrar en la cocina. Vean que realmente en las habitaciones es muy poco, menos del 7%, a menos de que sea en la habitación de la abuelita que toma 20 pastas distintas, que ahí sí podría ser. En el garaje, en el jardín, podemos encontrar una cantidad también grande de tóxicos. Importante en el manejo inicial, el ABC de la toxicología. Y vamos a hablar juntando la A y la B. Esto es igual que cuando han hablado de algunas otras urgencias en los diferentes módulos o en algunos otros temas. A y B es vía aérea y la ventilación. La C sigue siendo la parte de la circulación. Importante la perfusión y los signos vitales en estos pacientes. En la D,
Vamos a hablar aquí de dextrosa, simplemente es para recordar con esa mnemotecnia que deben siempre hacer una glucometría al paciente y recordar si está con hipoglicemia o algo así, verificar, ya que esto es una causa frecuente de alteración de estado de conciencia. Y en la E les dejo este texto de electrocardiografía, solo para hacerles énfasis en que hay dos cosas muy importantes que ustedes pueden hacer, que es electrocardiografía y gases arteriales, y nos dan una información muy buena de todos los pacientes. En la parte de la C, recuerden un acceso venoso, tomar las muestras de sangre, tiempos de coagulación, todo lo que requieran ustedes, y siempre también tengan en cuenta el trauma, estabilización de columna cervical, ya que gran parte de los pacientes intoxicados tienen asociado un evento traumático. Vamos a ver en el examen físico en toxicología. En la A, nuevamente, vía aérea, ventilación. Entonces, mire qué tanto está oxigenando el paciente. Póngale un oxímetro y mire y considere si va a requerir un manejo avanzado de la vía aérea. Lo mismo que hacíamos énfasis anteriormente de que si es un trauma, estabilizar la columna cervical. ¿Cuáles son los exámenes más importantes? Aquí les cito algunos. Ustedes están viendo esta videoconferencia, revisen. Las pruebas toxicológicas, los gases arteriales, el electrocardiograma, parcial de orina, el hemograma. Entonces, opinen, ¿qué pensarían? Vamos a la primera, pruebas toxicológicas. ¿Al cuánto tiempo le van a llegar los resultados? ¿Qué tan fácil es que tenga usted un resultado de las pruebas toxicológicas en el lugar donde usted trabaja? ¿Sí? Segundo, los gases arteriales, ¿los tiene o no disponibles? Porque si usted está en un hospital donde los tienen, se tardan más o menos 5 minutos en procesarlo y se los van a dar muy rápido. Y nos trae muy buena información. Estado ácido-base, los principales electrolitos, bicarbonato, base exceso, que nos ayuda mucho. Electrocardiograma. La mayoría de los sitios tenemos facilidad de tomar un electro y existen unos cambios específicos muy importantes en el electrocardiograma con respecto al paciente intoxicado. Parcial de orina y hemograma también son fáciles de tomar, aunque digamos que el hemograma no le da muchísima información en el paciente intoxicado. El parcial de orina sí es importante, sobre todo porque la gran parte de las muestras de toxicología se procesan en orina. Entonces, de ahí radica la importancia como tal de tomar esta muestra. Vamos a la C y hacemos énfasis en la perfusión, en los signos vitales. Recuerden la importancia de no olvidar algunas cosas básicas en la perfusión. Miren los dedos, miren si ese paciente cómo está la perfusión distal. Recuérdense que si es mayor a 2 segundos tenemos algún problema. Miren muy bien y ya cuando tomen un acceso venoso, tomen las muestras, tomen las principales muestras de sangre, siempre incluyan tiempos, porque no sabemos si los vamos a necesitar más adelante. Y ahí mismo el electrocardiograma y los gases arteriales. El examen físico rápido sería signos vitales. Mire cosas importantes que uno a veces no mira en otro paciente. ¿Cómo está la piel? ¿Está mojada o seca? Y más adelante vamos a ver qué referencia o qué relación tiene con algunos toxíndromes esta característica. ¿Las pupilas están grandes o están pequeñas? O sea, ¿está midriático o está miótico este paciente? Mire la parte de corazón y pulmones. ¿Secreciones? ¿Cómo está el manejo de secreciones? ¿Cómo está la frecuencia cardíaca? ¿Está acelerada? ¿Está lenta? ¿Cómo está el peristaltismo intestinal? ¿Tiene hilio? ¿Tiene presencia de sondas a ese paciente? Mire la retención urinaria. ¿La tiene o no la tiene? ¿Se orinó? ¿Presentó alguna convulsión? Y mire la parte neurológica. Mire si está focalizado. Pupilas. ¿Cómo está la respuesta pupilar? Si tiene signos o no meningios. Importante también, si tiene un toxíndrome identificable o un toxíndrome, trátelo. O sea, si usted puede identificarlo, manéjelo como tal. Pero vuelve y juega. Siempre tengamos en cuenta que los pacientes suelen consumir diversas sustancias y muchas veces no es tan fácil encasillarlos en un solo toxíndrome. Y tenemos que empezar a manejar síntomas de aquí y de allá. Revise entonces siempre los signos y los síntomas y si tiene una concordancia con un toxíndrome, lo vamos a manejar. Importantísimo también, en el examen físico en toxicología, en la D que hablábamos de la dextrosa, que les decía en la parte inicial de esta sección, verifique la glucosa y verifique además, otra D que tienen que recordar es si el paciente tiene capacidad o es factible que se pueda descontaminar en este momento. Y más adelante vamos a hablar de las maniobras de descontaminación y por supuesto el examen neurológico. Hablando un poco de las medidas específicas. Entonces ahí les muestro dos imágenes. Vómito y sonda nasogástrica. Para que ustedes mismos se respondan. Inducción de vómito, ¿sí o no? Lavado gástrico, ¿sí o no? ¿En qué situaciones?
Aquí está una parte de la descontaminación y el objetivo definitivamente de la descontaminación es limitar la absorción de los productos que se ingirió. O sea, tratar de que estén en menos tiempo contacto con las superficies de absorción. Entonces, ¿qué es lo que uno quiere en estos momentos? Quiere prevenir, quiere acortar y quiere disminuir la gravedad. 3 cosas. Ahora bien, ¿en qué momento está indicada la descontaminación? Y es importante tener en cuenta, por ejemplo, el tiempo desde la exposición, porque muchas maniobras son tiempo dependiente y si ha pasado más de cierto tiempo, no tiene ningún sentido hacerlas. Segundo, si el producto que ingirió es potencialmente importante, digámoslo, tóxico, porque hay algunos productos que ni siquiera son tóxicos. Los papás se asustan mucho cuando el niño se toma el Zampic de lavar los baños, y eso no tiene ningún problema, eso es como un enema jabonoso oral, pero no le va a hacer ningún daño. Entonces, más bien, todas las medidas que hagamos para tratar de descontaminar van a ser más malas con el paciente. La dosis fue potencialmente tóxica. A veces los pacientes, o más bien los familiares llegan porque es que el niño se ingirió X medicamento, pero a la larga, ¿la dosis era realmente tóxica? Porque se ingirió el doble de la dosis del antibiótico que le estaban dando, no le genera toxicidad. Entonces hay que tener muy pertinente si arrancamos con todas las maniobras o no en estos casos. En cada caso es qué maniobra voy a hacer y para qué la voy a hacer es la pregunta. Protéjase usted también de los fluidos corporales, sobre todo, por toda la parte de bioseguridad. Puede estar usted contaminándose con la sustancia que tiene, digamos que un paciente que le llegue intoxicado por venenos, ¿sí? Con drogas como colinérgicos o ese tipo de cosas, todo el personal se puede intoxicar. Entonces usted protéjase muy bien. Lo de siempre, máscara, tapabocas, gafas, guantes, una adecuada bata. También porque puede haber toxicidad por sustancias que son corrosivas, que pueden estar presentes en el mismo paciente. También que la absorción depende de la solubilidad. Hay una cantidad de tóxicos que se absorben muy bien por los mecanismos grasos, o sea, por la piel, y hay que tener en cuenta este tipo de cosas. Tiene que quitarle toda la ropa al paciente. Absolutamente, quítele todo lo que sea joyería, haga la cadena de custodia, quítele todo, porque muchos tóxicos pueden seguir absorbiéndose a través de la piel. Entonces, en descontaminación, 3 cosas principales: el vaciamiento gástrico, la prevención de la absorción y aumentar la eliminación. Entonces, vamos como a hablar de cada una de ellas, y en el vaciamiento gástrico vamos a hablar específicamente del lavado gástrico. Para prevenir la absorción, vamos a hablar de los catárticos, la irrigación intestinal o la irrigación continua. Y para aumentar la eliminación, vamos a hablar sobre todo en qué mecanismos hay para aumentar su eliminación. Diuréticos sí o no, la diálisis, vamos a hablar más adelante de estos. Esta es una pregunta que quiero que se hagan. Descontaminación, lavado gástrico. ¿Cuándo es efectivo? ¿Hasta cuándo es efectivo hacer el lavado gástrico? Y les dejo varias opciones en esa diapositiva. 30 minutos, 60 minutos, 90, 120 minutos. ¿Qué opinan ustedes? Tómense unos segundos para opinar. Y les cuento, la mayoría de los pacientes que han ingerido alguna sustancia, después de la hora ya ha pasado la parte del estómago y ya va hacia intestino y duodeno. Por lo tanto, si lleva más de una hora de ingestión, no tiene ningún objeto hacer un lavado gástrico y sí puede hacer más daño. Carbón activado, lo han escuchado todos, pero también les lanzo una pregunta. ¿Cuándo se contraindica dar carbón activado? Y aquí les dejo varias opciones para que ustedes opinen. Quemadura por cáusticos, paciente inconsciente, alcohol y metales o sospecha de obstrucción intestinal. Piensen un momento y contesten ustedes mismos. Les hablo de cada una de ellas. Quemadura por cáustico realmente es de las mayores contraindicaciones, ya que si usted tiene una sospecha que tiene una quemadura esofágica o quemadura o daño a nivel gástrico y le va a poner carbón activado a ese paciente, que de hecho va a ser a través de una sonda o ingerido y se va a mediastino, eso sí es muy grave. Entonces no lo haga. Segundo, en el paciente inconsciente, si usted no tiene un adecuado nivel de conciencia en ese paciente, pues tendrá que intubarlo, pero le puede dar carbón activado después de intubado. Entonces recuerde, siempre intube un paciente que tenga alteración de estado de conciencia si le va a poner carbón activado, ya que si lo broncoaspira ese carbón activado, la neumonitis sí es muy mala. Tercero, alcohol y metales. Realmente no se adhieren. El alcohol y los metales no se adhieren al carbón activado, entonces no tiene ningún objeto que lo use. Y por último, si hay sospecha de obstrucción intestinal, ojo, tenga cuidado porque probablemente no es muy adecuado ponerlo.
Entonces, las indicaciones del lavado gástrico, las resumiría. Cualquier sustancia que pueda ser susceptible de sacar del estómago, de descontaminar y disminuir la dosis de absorción y sobre todo que esté dentro del tiempo, o sea, dentro de la primera hora. Segundo, que la sustancia no sea corrosiva. Hablábamos de que es una contraindicación, las sustancias corrosivas. Que no haya depresión del sistema nervioso central, pero si la hay, pues intúbelo y después haga el lavado gástrico. Y por último, que el tiempo que les mencionaba. Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones? Relativas, depresión de estado de conciencia, lo hemos dicho varias veces. Intúbelo para proteger vía aérea, pero puedes usar sin problema la sonda y el lavado gástrico. Si está convulsionando, ¿cuál será la prioridad? Pero la prioridad entonces ahí será manejar la convulsión, manejar la vía aérea y no hacer un lavado gástrico. Tercero, las sustancias que realmente tengan una absorción rápida y que valga la pena sacarlo. Por lo mismo les decía, si el motivo de la consulta fue porque se ingirió la dosis doble del antibiótico, no tiene ningún objeto hacer un lavado, no le va a pasar absolutamente nada, entonces no se justifica. Cosa importante del lavado gástrico, tristemente lo hemos venido haciendo mal durante muchos años. Siempre usamos lavado gástrico con la típica sonda Foley, sonda Levin, póngasela y póngale solución salina y métela. Entonces, primero analice cuál es la capacidad gástrica de su paciente, ¿sí? Porque usted no debería dar nunca más de la capacidad gástrica en cada recambio. Si usted, por ejemplo, tiene un lactante y usted le va a hacer un lavado con 500 cc, tan pronto supera la capacidad gástrica, lo que va a hacer es empujar ese tóxico a través de píloro duodeno y aumenta su absorción. Entonces no lo haga. Segundo, existen unas sondas realmente buenas, y les voy a mostrar a continuación un pequeño video, qué es lo que debe hacerse, porque se han hecho estudios con las sondas comunes nasogástricas que usamos, y realmente el estudio ha sido, miremos cuánta muestra de tóxico hay en el estudio, hagamos ese lavado con la sonda Levin, posteriormente volvamos a medir realmente la concentración y no varía mucho. Por el tamaño y demás no es que sirva mucho. Entonces deberían ser sondas, como se pueden dar cuenta en la diapositiva, son sondas gruesas. De hecho, en adolescentes podrían ser 28-32 French. Ya adecue cuál sería la sonda para el niño, pero son sondas de lavado gástrico y no las típicas sondas número 12, 14 que venimos usando, que realmente no funciona mucho. Introdúzcala más que todo por la boca, sobre todo si tiene una sospecha de trauma craneoencefálico, que no podría ponerla en un canasal. Entonces quiero que miren un momento ese video. Vean que hay varios componentes. Hay un sitio que se va a depositar, esta es la jeringa que realmente debería usarse. Vean que son dos jeringas que van a tener una conexión de cables. Les pido disculpas por la resolución del video, pero no fue fácil conseguir uno mejor. Esas dos sondas van a ir. Obviamente va la sonda nasogástrica, pero si ustedes se fijan tiene otros conductos que salen desde las partes laterales de las jeringas. Cada jeringa más o menos tiene una capacidad de 240 mililitros. Entonces la idea es que una de esas jeringas va al depósito de agua que usted tiene o solución salina gracias a este conector que usted tendrá colgado en un atril, de manera que cuando usted aspire, una de las jeringas lo que va a hacer es que va a estar aspirando contenido del estómago y la otra, como están viendo ahí, y la otra está trayendo agua limpia de arriba. Cuando usted presiona la jeringa, una de ellas está botando el contenido gástrico a una zona de basura y le está metiendo una cantidad entre 240 y 300 centímetros a ese paciente. Vean cómo está mirando. Cada vez que usted empuja y saca esa jeringa, que esto es un equipo real de lavado gástrico, usted está mandando una cantidad de agua a ese estómago, la está sacando el contenido porque tiene unos orificios grandes que permite sacar trozos y lo lleva a una bolsa para poder retener todo el contenido. Y asimismo, realmente en la bolsa que tiene arriba en el atril usted puede meter 4 o 5 litros para hacer un lavado de verdad como se necesita. Entonces, eso sí les recomiendo que consigan equipos de lavado gástrico adecuados que se necesitan. Carbón activado. Carbón activado es una sustancia que es sumamente importante. Es muy recomendada. Tiene una característica físico-química muy importante, es que es absorbente, y absorbente con D, porque hace que el tóxico se pegue al carbón y viajen juntos por todo el tracto gastrointestinal hasta que se elimine. Eso es lo que pasa. Se debe usar siempre dentro de la primera hora de la ingestión, al igual que el lavado gástrico. ¿En qué situaciones sí sirve? De las que está ahí, les menciono algunas. Alcohol, hidrocarburo, tricíclicos, hierro y litio. Piensen ustedes un momento en cuál sí sirve o en cuáles no sirve. Y voy con la respuesta. No sirven alcohol, no sirven hidrocarburos,
Sí sirve, por ejemplo, en tricíclicos. No sirve hierro y no sirve en litio. Entonces recuerden muy bien esas situaciones en las que no sirven para no usarlo. Está indicado en todas las exposiciones por vía oral, obviamente, que tengan menos de 1 hora desde el momento de la ingestión. Si hay alteración del estado de conciencia, hablamos que debería usted intubarlo antes de ponerlo. Y sobre todo es muy importante las multidosis, que son muy útiles en los pacientes que tienen circulación enterohepática, que como son medicamentos como carbamazepina, fenobarbital, quinidina y teofilina. ¿Cuáles son las contraindicaciones relativas de su uso? En intoxicación por alcoholes, porque realmente no sirve, más que contraindicaciones que no tiene una indicación, hidrocarburos, ácidos y álcalis, hierro y litio. Quisiéramos todos que existiera una publicación de estas como carbón activado para dummies, pero pues realmente lo que hay es mucha literatura, pero les recomiendo que lean bastante carbón activado porque todo, ya incluso hasta metaanálisis ya, se resume en póngalo dentro de la primera hora y solo en las sustancias que sirven. Eso es como el resumen de carbón activado. Irrigación intestinal. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Algo similar a lo que veníamos hablando del carbón activado. Dentro de la primera hora nos sirve sobre todo, aunque bueno, realmente este no tiene un límite de hora porque vamos a tratar de vaciar y disminuir la absorción intestinal. Sirven metales pesados, sirven litio, sirve hierro. No sirve si hay obstrucción intestinal y no se debe usar, o cuando hay inestabilidad hemodinámica o compromiso de vía aérea. Se prepara un sobre de polietilenglicol en 1 litro de agua y se pasa por la sonda nasogástrica hasta que el producto se recoja ya transparente casi. Lo ideal es que entre 9 meses y 6 años se pasen 500 cc por hora y de 6 años a 12 años la dosis debe ser de 1 litro por hora en infusión continua. Dentro de los estudios diagnósticos, las pruebas de laboratorio, gases arteriales, cuadro hemático, glicemia, las pruebas de coagulación, es importante, la creatinina. Sí es importante tener los niveles de los medicamentos, de los tóxicos, aunque sabemos que muchos de ellos no van a llegar rápido y no están disponibles en todas las instituciones, pero es importante pedirlos, los que pueda pedir, y así como los niveles de colinesterasa en caso de los colinérgicos. Las radiografías sobre todo nos sirven para descartar una sospecha de broncoaspiración, la radiografía tórax, o las abdominales cuando usted sospeche que el paciente consumió alguna sustancia que sea radiolúcida, algo de hierro, o también las famosas mulas, body packers, que ingieren cocaína, se pueden ver por este mecanismo. Y el electrocardiograma, que es algo muy importante y tiene toda una serie de características que no caben dentro del objetivo de este módulo. Estudios diagnósticos. Entonces, hay una lista inmensa. Pero, por ejemplo, en los gases arteriales, esa mnemotecnia que está ahí, que dice ACAT múltiples, le muestra todas las patologías, casi todas las patologías de acidosis metabólica con anion gap elevado, para que ustedes las puedan leer y las puedan revisar. Vamos ahora a hablar brevemente de algunos toxíndromes. Y el toxíndrome o síndrome toxicológico, que es la palabra como se ha tratado de agrupar y digamos que resumir estas características, tratando de separar unas entidades clínicas basadas en las características clínicas para poder dar un manejo. Entonces, características. Si usted no tiene un toxíndrome identificado, pues igual trate al paciente por los síntomas que tiene. Pero si identifica un toxíndrome, que vamos a hablar ahora, trátelo. Trátelo y manéjelo según las características. Es importante tener en cuenta los estudios específicos de los pacientes. Siempre repita el examen físico. Siempre mire qué le arrojó el laboratorio, qué le arrojaron los electrolitos, el electrocardiograma, los gases arteriales. Y con base en esto ustedes van a saber cuál es el manejo a seguir. Estos son los toxíndromes más importantes y vamos a hablar brevemente de cada uno de ellos. Está el simpático mimético, el anticolinérgico, el colinérgico, el síndrome opiáceo, el toxíndrome sedativo hipnótico y el toxíndrome de privación o retirada. Empecemos con el simpático mimético. Este es un toxíndrome de vuelo, de lucha. La forma más fácil es cuando usted va por la calle y va un perro y lo quiere morder. Inmediatamente usted ¿qué hace? Mírelo por ese lado. Entonces, midriasis, como una respuesta pupilar de tipo simpático, se amplía porque usted necesita más luz en su retina para ver mejor.
¿sí? Usted va a tener probablemente diaforesis, va a ser taquicardia, va a ser hipertensión porque necesita mayor flujo sanguíneo para correr, para salir corriendo, va a estar agitado y va a tener hipertermia. Esto, producido por medicamentos, da exactamente las mismas características. ¿Qué sustancias le dan esto? Pues todas las que sabemos que son estimulantes del sistema nervioso central, como son la cocaína, las anfetaminas o metanfetaminas, que hoy día se ven tanto en nuestra juventud, la efedrina y el albuterol. Ahí les dejo algunas de ellas. El manejo, principalmente benzodiazepinas, y más benzodiazepinas, y más benzodiazepinas. Lo más importante, como pueden ver, son las benzodiazepinas. ¿Y por qué les digo esto? No den betabloqueadores. Porque es que los betabloqueadores, la mayoría que tenemos en el mercado, inclusive la betalol, bloquean mucho la parte beta, pero liberan el alfa. Entonces estos pacientes usted los podría llevar a bradicardia, pero les aumenta la hipertensión y los síntomas motores. Entonces no están indicados. Incluso el betalol. Si tuviéramos fentolamina, sería excelente, que ese es un bloqueador específico alfa, pero no está muy disponible en Colombia. Vamos con otro, anticolinérgico. El toxíndrome anticolinérgico se parece un poquito al anterior. El paciente puede estar con midriasis, taquicardia o hipertensión, puede estar hipertérmico, puede disminuir el tránsito gastrointestinal, retención urinaria, alucinaciones, pero hay algo importante que lo diferencia, es que este paciente está seco. Lo producen algunas drogas y algunos medicamentos, entre esas está la famosa escopolamina, o belladona, que sabemos que ha sido causa, ya no tanto, pero fue causa mucho tiempo de intoxicaciones de tipo delictivo. Y una mnemotecnia de pronto fácil para recordar este tipo de toxíndrome está como recreada con la fábula de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, con algunas variaciones para nuestro país. Digamos que puede estar loco como una cabra, porque el paciente tiene alteración del estado mental, está exaltado. Puede estar caliente como un tizón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está hipertérmico ese paciente, está rojo como un tomate, porque realmente está hipertérmico, seco como un hueso, porque es la diferencia del simpático métrico. En esta el paciente está absolutamente seco y puede estar ciego como un murciélago. ¿Por qué ciego? Por la midriasis tan grande que hace, no puede ver muy bien, no tiene visión borrosa. El manejo. Básicamente es benzodiazepinas para la sedación y en algunos casos está indicada la fisiostigmina, pero tengan mucho cuidado de todas maneras porque no siempre es muy fácil manejarlo con fisiostigmina. Tiene que monitorizar con catéter de Foley y el manejo más que todo es de soporte. Colinérgico. Y el colinérgico tiene que ver mucho con las intoxicaciones por pesticidas, insecticidas y este tipo de cosas. Ahí entran los organofosforados, los organoclorados, algunos carbamatos. Entonces, hay una mnemotecnia fácil para acordarse de los síntomas, que es sludge, que les puse ahí. S es de salivation, o salivación. L, lacrimation. El paciente produce mucha lágrima. Orina. Diarrea. ¿Sí? Gastric cramps, porque produce cólico, porque hay movimiento intestinal y produce calambres intestinales, y la E es de mesis. Ahora bien, las cosas que más matan al paciente son las 3B que le puse a la derecha de la diapositiva, que son la bradicardia, la broncorrea y el broncoespasmo, que son de los que nos provocan los mayores daños en este tipo de pacientes. Cuidado básico es de apoyo, sobre todo protección de la vía aérea. Un mecanismo o un medicamento para manejarlos es la atropina, hablamos de la famosa atropinización. Uniendo, la fórmula sería 0,01 miligramo por kilo cada 10 minutos hasta que logremos atropinizar a ese paciente. ¿Qué llamamos atropinizar? Contrarrestar la bradicardia sobre todo y contrarrestar la miosis. Eso es lo que llamamos atropinizar. Y el antídoto real específico son las oximas. De eso tenemos la paralidoxima, que sobre todo sirve en los productos de fósforo orgánico, que son los organofosforados, y en agentes de guerra química. Entonces, si tienen oportunidad de ubicar en qué institución o de qué forma pueden conseguir oximas, ese sí es el antídoto específico. Básicamente, estos eran los toxíndromes que les quería hablar. Ahí les dejo en estas últimas diapositivas
parte de la bibliografía sugerida, que también la van a encontrar ustedes en su módulo para que puedan consultar, y quedamos atentos a través de los foros para todas las preguntas, comentarios y sugerencias que tengamos con respecto a este tema de toxicología tan importante en el manejo actual de nuestros niños y adolescentes. Muchas gracias.